Hola, buenas noches a todos. Eh, Gracias por pues, estar aquí en esta plática con nosotros. Vamos a presentar el tema de adicciones. Somos estudiantes de medicina de la UPAEP y nuestro equipo está conformado por Karen Ramírez Papaki, Vianey Abigail Escobar Rodríguez, Dafne Daniela Ramos Martínez, Fátima García Sanes y yo, Diana Catalina Cortés Bonilla. Si tienen alguna duda, por favor, pues pregunten. Que hay muchos por la calle como zombies. Ha aumentado desde que los desalojaron, porque antes era menos, se veían, pero eran menos. A veces pasamos con los niños, y entonces los niños nos preguntan si inyectan delante de ti. A veces uno tiene que pasar y uno por el miedo pues no pasa. Saltaron mucha gente cuando van para el banco y sacan a la gente, a las viejitas, a gente como nosotros. Me llevaron la cartera. La ciudad está tratando de hacer muchas cosas para ayudar a la gente, pero al momento la persona no quiere entrar al tratamiento. Y eso es el gran problema que hay aquí. Ok, bueno, ya hemos tenido con el video anteriormente un poquito la muestra del tema del que vamos a hablar pues en esta plática. El tema pues son las adicciones, ¿no? Y con el video pues queda un poquito claro cuáles son las implicaciones que tiene este tipo de trastornos en la sociedad. Como definición nos vamos a referir a adicciones como el conjunto pues de trastornos, sobre todo mentales, y del comportamiento que son debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o psicoactivas. Cabe recalcar que este tipo de alteraciones en el comportamiento y mentales no están directamente relacionadas con el consumo en ese momento. A lo que me refiero es que, por ejemplo, una persona puede tener este tipo de alteraciones mientras consume las sustancias, pero también cuando deja de consumirlas, en este periodo en el que conocemos como abstinencia, ¿no? Y es en estos momentos donde se puede hacer más visible que la persona tiene alteraciones, por ejemplo, en el juicio o en la conducta, que haría cosas que normalmente no haría o que haría cosas determinadas para poder consumir las sustancias, ¿no? Sea que puede llegar a tornarse un poco más violenta, que puede llegar a, mejor, a alejarse de las personas, su círculo social, porque a lo mejor le están diciendo que es un problema y la persona no lo quiere aceptar. Ahora bien, ¿cuáles son estas sustancias psicoactivas o drogas a las que nos referimos? Pues básicamente son sustancias que al introducirlas al organismo, pues tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Esto es muy importante porque nuestro cuerpo de manera natural secreta ciertas sustancias que provocan una respuesta positiva o negativa de acuerdo a los estímulos que se vayan dando. Si nos sentimos felices y hacemos, por ejemplo, algo que nos genere un logro personal, pues va a secretarse ciertas sustancias, por ejemplo, que nos hacen sentir felices.
El problema es que, por ejemplo, hay muchas sustancias, drogas, que pueden generar algo parecido, pero que no es algo de manera controlada. Y esto, al final de cuentas, pues va a provocar que nuestro organismo, pues, no entienda bien qué es lo que está pasando, que tenga, por así decirlo, una sobredosis y después ya no pueda, de cierta manera, pues, controlar los efectos que está teniendo sobre sí mismo. Claro que las diferentes drogas que existen, pues tienen diferentes efectos en el cuerpo, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, los cannabinoides, que el más conocido pues es la marihuana. Tenemos cocaína, opioides, como habíamos visto en el video, que es el fentanilo, entre otros, e inclusive productos que pueden estar más a la mano, como serían disolventes. Eh, bueno, en lo que pasa a la diapositiva, con respecto a esto también hay que tener muy en cuenta que es un problema pues de capacidad mundial. Afecta a todo el mundo, no es algo característico que se encuentre a lo mejor en un solo país, en un estado, en un municipio, sino que todo el mundo cuenta con este tipo de problemas porque es algo que está de cierta manera pues al alcance de la población. Tenemos las drogas comunes que son las ilegales o tenemos drogas que son legales, como podría ser el tabaco o el alcohol. Cabe destacar también que el consumo de estas sustancias y que provoca adicciones, pues causa una importante pérdida de vidas humanas, de lo que se calcula aproximadamente 40 muertes por millón, ¿no? Que no es un número cualquiera si consideramos el número de personas que habitamos en el planeta. Por su parte, algo muy importante también es que causa una importante pérdida de años de vida productiva, sobre todo si consideramos que este consumo de drogas y de adicciones se presenta entre los 14 a los 64 años. Y entonces imaginémonos, ¿no? Estamos perdiendo 50 años de vida, hay un lapso bastante grande, y sobre todo en esta edad en la que empezamos a entablarnos como individuos y a generar relaciones interpersonales, laborales y a establecerlos como personas. Entonces, pues sí se afecta de manera importante, pues el desarrollo de estos individuos. En específico, aquí en México, las sustancias más consumidas van a ser el cannabis y seguido de la cocaína. De ahí tenemos los opiáceos y algunos estimulantes del grupo anfetamínico. Por su parte, las drogas legales. Aquí se ha identificado que la edad de inicio de consumo, por ejemplo, del tabaco es a los 12 años. Y cuando ya se vuelve un consumo rutinario, ya un poquito más del tipo hacerlo de manera diaria, de más prolongada, pues es hacia los 14 años. Mientras que el alcohol se ha identificado que empieza antes de los 17 años, ¿no? Bueno, con respecto a los síntomas de las adicciones suelen ser demasiado variables, ya que van a depender de la sustancia que estén consumiendo. Sin embargo, hay un trastorno que se llama trastorno adictivo, y estos tienen como síntomas específicos para poder identificar a una persona cuando es adicta. Primero tenemos la necesidad imperiosa de consumir. Esto hace relevancia a que la persona tiene un deseo persistente por querer consumir dicha sustancia. También se va a utilizar la palabra craving, que esta es el indicativo de este síntoma. Después tenemos la dificultad en el control del consumo, que esto hace que quieran consumir más cantidad. Esta va relacionada con el consumo de otras sustancias adictivas por lo mismo, ya que la primera no les genera el efecto deseado, quieren consumir sustancias más potentes para poder tener un efecto, ya que las adicciones, sobre todo lo que son las sustancias psicoactivas, que son las drogas, generan estímulo a nivel del cerebro, por decirlo así, a nivel del sistema nervioso central, y por eso tienen la necesidad de consumir más. El efecto rebote es cuando la persona utiliza una determinada sustancia para tranquilizarse. Suele sentirse por lo general nerviosa y antes de tomarla. Cuando termina su efecto, tiene la necesidad de consumir mayor cantidad. ¿Pueden cambiarle, por favor? Con respecto a la tolerancia, es muy parecido al efecto rebote, ya que como no les hace el mismo efecto, tienen la necesidad de aumentar la dosis. Después tenemos lo que es el síndrome de abstinencia, que ya lo había comentado mi compañera anteriormente, que en esto lo que va a generar es un deseo persistente por querer consumirla, porque ya no pueden dejarla.
por el efecto que les genera. No se sienten tranquilos y entonces pues cuando empiezan a tener actitudes agresivas o de descontrol, incluso pueden tener alteraciones de la conducta. Todo su entorno va a cambiar. Después está la intoxicación, que es el momento en el cual se encuentran bajo los efectos de las sustancias adictivas, y esto es como un tranquilizante para ellos, porque como no tienen un control, es lo que les genera la tranquilidad. Si no lo consumen, van a sentir un deseo por querer consumirlo. Después están los cambios a nivel cerebral, que esto, como ya lo había comentado anteriormente, afectan a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, va a generar ansiedad, depresión. Pueden haber como muchos síntomas o trastornos que pueden ser específicos de una persona adicta. Eso es muy importante darnos cuenta a tiempo para poder utilizar el tratamiento adecuado. Y bueno, ¿cómo es que las personas adquieren este hábito o bueno, estas adicciones? Los factores de riesgo están muy relacionados principalmente con ambientes familiares. ¿Y a qué nos referimos con esto? Obviamente que va a entrar igual problemas familiares, falta de comunicación con los padres e incluso actitudes en las cuales se normalizan el consumo de sustancias principalmente legales como el alcohol o el tabaco. Cuando los padres o familiares muy cercanos realizan este tipo de actividades, los más pequeños obviamente suelen copiar ese tipo de conductas. También el ambiente social, que es una parte esencial en su desarrollo. Obviamente que cuando llegan a convivir con otras personas se encuentran en estas posibilidades de adquirir algún tipo de adicción. Además de esto hay que sumarle sociales y obviamente que también podemos encontrar problemas escolares, los cuales van a estar muy relacionados a la mano a todo esto, que pueden llevar a ¿qué? A depresión, estrés, al bombardeo de estereotipos que hay hoy en día e incluso para poder encajar en un grupo social. Todo esto puede llevar a algún pequeño, y digo algún pequeño o algún joven, a consumir este tipo de sustancias adictivas, ya que es la edad más vulnerable en la que se inicia. Aparte de esto, es importante que reconozcamos o veamos cuando los pequeños, los jóvenes, incluso adultos, tengan una dificultad en el manejo de las emociones. Puede ser que tengan una muy baja tolerancia a la frustración y esto los puede llevar muy fácilmente a caer en el abuso de sustancias, o puede ser igual por una baja autoestima y esto como que los estimule a crecer su autoestima. Y entonces esto es un problema del manejo de sus emociones. También puede ser porque simplemente buscan nuevas experiencias, por lo tanto es importante hablar y tener una buena comunicación con las personas que tienen la necesidad de experimentar esto, además de la búsqueda del placer, que esto también podría ser otro factor de riesgo. Los jóvenes, las personas que van creciendo, obviamente que van queriendo conocer más y el bombardeo de todo este tipo de información, de que vean que esto es como algo normal incluso en casa, pues todo esto puede generar el consumo de este tipo de sustancias. ¿Puedes pasar? Y bueno, así como hay factores de riesgo, también vamos a ver que hay factores de protección. La prevención, más que nada, debe de ser desde casa y desde centros escolares, tal vez. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que realizar y qué no se tiene que realizar? En primer lugar, debemos de aprender a no asociar el consumo de sustancias como el alcohol o tabaco, que son las principales las principales sustancias activas con las que empieza cualquier joven, cualquier adolescente. Estas comúnmente suelen ser asociadas a situaciones graciosas, a eventos familiares, y pues todo esto hace que en las personas más jóvenes se normalice. También se deben de mitos muy, podríamos decirlos o llamarlos muy graves como lo es. Hay que darle detallitos, hay que enseñarle a que pruebe, que mejor aprenda aquí en la casa y no fuera de
Eso también se debe de cambiar. Debemos de aprender, debemos de enseñarles que eso, las causas, el daño que puede llegar a causar el hecho de que tome cualquiera de estas sustancias. Debemos de inculcarles que estas son dañinas a su cuerpo y además de eso son pues obviamente adictivas y eso no los va a llevar a nada bueno. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a fomentar valores positivos a la vida. ¿Qué es esto? Obviamente enseñarles a controlar sus emociones, a no permitirles que lleguen a un punto de frustración, a enseñarles ese tipo de valores positivos. Vamos a eliminar o modificar los factores de riesgo que ya veamos presentes. Obviamente, si como padres o como personas más adultas estamos viendo que ya hay algún factor de riesgo en nosotros mismos o en alguna otra persona que esté cercana a nosotros, vamos a tratar de modificarlo para que no llegue a este tipo de, a una adicción como tal. Vamos a fortalecer la autoestima de los niños, eso es súper importante. Tenemos que enseñarles a conocer las amistades y fomentarles a tener amistades positivas, que no los perjudiquen, que hay que por eso platicar mucho con ellos lo que está bien y lo que está mal y qué tanto daño pueden hacer las sustancias adictivas. Además de esto, los jóvenes tienen mucha energía. Ellos deben de estar ocupados y mantener toda esa actitud, canalizar toda esa energía a algún ejercicio, algún deporte, para que no caigan en este tipo de adicciones, no tengan la necesidad de caer en este tipo de situaciones. Ok, ahora en cuanto a cómo vamos a hacer la detección de algunas sustancias pues, adictivas, por ejemplo, en este caso, la detección del cannabis, que se conoce también como marihuana, pues la principal forma para detectarlo va a ser por medio de la orina. Generalmente el cannabis se va a encontrar en la orina de 2 a 5 días de manera esporádica, es decir, que ahí pues va a estar presente. En cuanto pues a los de 1 a 15 días, pues va a estar de manera crónica, es decir, en personas pues que ya consumen frecuentemente pues lo que es la marihuana. Y para decir que es una prueba positiva de de marihuana que se encontró en la orina, se va a utilizar 50 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la sangre, tiene que ser pues cuando se hace el consumo de manera inmediata. Se va a encontrar principalmente de 12 a 14 horas. Y pues en la sangre las como cantidades para decir que es una prueba positiva van a ser de 0.5 a 3.2 nanogramos por mililitro y en el plasma de 1 a 6.4 nanogramos por mililitro. En el cabello, generalmente la marihuana dura 90 días en el cuero cabelludo. Para decir que es una prueba positiva, tiene que haber una cantidad de 0.1 nanogramos por mililitro, pero cabe destacar que esta prueba del cabello pues va a ser de poca disponibilidad. La principal que se va a usar pues va a ser la orina. Y en la saliva, para decir que es una prueba positiva, tiene que ser de 0.5 nanogramos por mililitro, pero solamente si se consumió pues la marihuana dentro de 12 horas. Y también se va a detectar por medio de tiras reactivas, que pues para decir que es una prueba positiva, pues va a estar la cantidad de 50 nanogramos por mililitro, y solamente si se consumió pues la marihuana dentro de 12 horas. En cuanto a la detección de lo que es la cocaína, la pues principal prueba para detectar esta sustancia pues va a ser en la sangre. Se puede decir que para detectar que es positiva el consumo de la cocaína tiene que haber 300 nanogramos por decilitro. Eso tiene que ser en sangre venosa periférica, es decir que pues la sangre se tiene que sacar de alguna vena, no sirve sacarla de otro lado. En cuanto al cabello, se ha demostrado que la cocaína puede permanecer por años, a diferencia de la marihuana, que por ejemplo esta solamente dura 90 días. En este caso la cocaína puede durar por años. Y para decir que es una prueba positiva, van a ser de 10 a 20 nanogramos por miligramo. En cuanto pues a la orina, se ha comprobado que para detectar cocaína en orina, pues no es una prueba muy efectiva, ya que no hay como tantas cantidades de cocaína en la orina, ya que esta se disuelve rápidamente. Por lo que actualmente tampoco se han como comprobado las
como cantidades para decir que es positiva la prueba de cocaína en orina. Y en cuanto a la detección de las anfetaminas, esta únicamente pues, se va a detectar por medio de la orina. Cabe resaltar que el resultado debe ser leído entre los 3 y 8 minutos en los que se realizó la prueba, ya que pasado este tiempo o antes de este tiempo, es probable que pues la prueba no salga con el resultado que nosotros esperamos. Se va a decir que la prueba es negativa cuando la tira reactiva pues va a tener dos líneas. La primera línea, que se llama línea de control y va a estar marcada con una C, o también una prueba, bueno, la línea que se llama prueba, que es con la letra T. Entonces va a decir que la prueba es negativa cuando en la tira reactiva salgan ambas líneas, tanto la línea de control como la línea de prueba. Y se va a decir que es positiva únicamente cuando la línea de control se va a visualizar. La línea de la T pues no va a estar visible. Y también cabe destacar que es positivo cuando hay 2000 nanogramos por decilitro en la orina. En cuanto al tratamiento, es importante mencionar que es un conjunto de estrategias, programas y acciones que van a tener por objetivo reducir el consumo de estas sustancias psicoactivas, reducir y limitar los daños a la salud que las sustancias psicoactivas han venido ocasionando durante todo el tiempo que se han estado consumiendo, y incrementar el bienestar del paciente en sus diferentes dimensiones, tanto en el aspecto psicológico, social, laboral, entre otros, así como el de la familia. Y bueno, aquí es importante mencionar que un objetivo es la reducción del consumo. Sin embargo, no es que el paciente deje ya de consumir de por vida estas sustancias, porque como más adelante les mencionaré, pues muchos pacientes tienden a recaer después de que tomen terapia. Y bueno, como algunos datos sobre el tratamiento de las adicciones, tenemos que la heroína y la marihuana son las drogas que más se consumen, y son las personas que consumen estas drogas las que mayormente se van a someter a rehabilitación. También en América Latina, 1 de cada 11 personas que consumen drogas van a recibir tratamiento. Y bueno, del tratamiento tenemos dos tipos: el tratamiento residencial, es decir, aquel tratamiento que se puede llevar a cabo en clínicas para adicciones o en hospitales, y el tratamiento no residencial, que consta de la atención en urgencias. Esta atención en urgencias pues es principalmente cuando el paciente sufre de una sobredosis o cuando necesita una intoxicación de urgencias. Bueno, y cuando es aquí el tratamiento de urgencias, pues consiste en ponerle sueros y medicamentos para que se saque la mayor cantidad de estas drogas y pues restablecer el equilibrio metabólico. Y como un dato igual importante, el lapso transcurrido entre el inicio del consumo de las sustancias psicoactivas y el inicio del tratamiento a veces va de entre 6 y 8 años, pero pues esto también depende de cómo sea el ambiente familiar, si es que los padres se dan cuenta que los hijos están consumiendo algún tipo de drogas, incluso si la persona que está consumiendo las drogas quiere y está dispuesto a aceptar ayuda de profesionales de la salud. Y bueno, para todo este tratamiento, pues en México contamos con varias organizaciones e instituciones, tanto privadas como públicas. Tenemos principalmente la Red Nacional de Centros para la Atención Integral y Prevención de las Adicciones. Igualmente tenemos centros de integración juvenil, tenemos al Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el apoyo psicológico y la intervención en crisis por teléfono, que tienen el servicio gratuito las 24 horas del día, todo el año. Y como instituciones privadas, pues tenemos a Montefénix, que probablemente varios de aquí pues hayan escuchado sobre este lugar. Y bueno, todas estas instituciones pues manejan medidas tanto de prevención, de rehabilitación y de reinserción social, que es lo más importante. En cuanto a las fases del tratamiento, la primera fase es la desintoxicación. Aquí es cuando llega el paciente ya sea a la clínica
o al hospital, y lo primero que hay que hacer es preguntar si es la llegada del paciente, si es voluntario o involuntario, porque puede ser que el paciente no quiera recibir esta ayuda y entonces las mismas instituciones pueden aconsejar a los padres a cómo darle la noticia a estos pacientes, o incluso en las instituciones cuentan con personal para hacer el traslado del paciente a estas clínicas. Y bueno, ya que llegó el paciente a las clínicas, se hace una historia clínica completa donde se le pregunta qué droga es la que consume, cuánto tiempo la ha consumido, por qué la empezó a consumir, si tiene alguna enfermedad. Es muy importante preguntarle si tienen alguna enfermedad, porque muchos de estos pacientes pues, pueden presentar desde hepatitis, enfermedades del hígado, VIH, alguna enfermedad de transmisión sexual, y pues es muy importante tenerlo en cuenta para el tratamiento. Y bueno, igualmente durante la desintoxicación se les van a poner sueros a los pacientes con la finalidad pues de que se elimine la mayor parte de las drogas o de las sustancias del organismo. Y la segunda fase es la deshabituación. Aquí tiene por objetivo que la persona ya deje de consumir este tipo de drogas, pero es muy frecuente que en esta etapa los pacientes caigan en síndrome de abstinencia o igualmente que vuelvan a recaer en las drogas si es que su tratamiento llegó hasta esta etapa. Por ello también es muy importante que terminen las 4 etapas del tratamiento para reducir las probabilidades de que el paciente pues recaiga en las drogas. La tercera fase es la reinserción. Esta fase tiene por objetivo poner en práctica todas las habilidades que se aprendieron durante las terapias que han recibido desde la deshabituación en sus diferentes aspectos, ya sea social, con la familia, con amigos, en la escuela, en el ambiente laboral, si ya trabajan o incluso si estudian, en su propio aspecto tanto de la salud como psicológico. Es muy importante que igualmente pues sigan recibiendo sus terapias, ya sea individuales o grupales, y que siempre estén acompañados de la familia, porque el apoyo de la familia pues es muy importante para que el paciente pueda dejar de consumir las drogas. Y como cuarta etapa tenemos la rehabilitación, que aquí es, esta fase es cuando el paciente en verdad ya está determinado y dispuesto a cambiar todos sus hábitos que tenía de consumir drogas por otros hábitos mucho más saludables y que benefician más a su salud. Sin embargo, pues todas estas fases de tratamiento se ven alteradas o influenciadas por el estigma que tienen muchas personas de que los que consumen drogas pues no tienen la fuerza de voluntad suficiente para dejar de consumir drogas, y pues esto a veces afecta al tratamiento, y también por ello es una de las razones por las que pueden volver a recaer en las drogas. Y bueno, por ello pues es muy importante que la familia esté en constante apoyo en el paciente. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, la pueden realizar.